Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta semana 15 ya de la unidad didáctica de innovación tecnológica de productos de frutas, hortalizas y azúcares. De hecho, en la diapositiva se muestra como semana 14 porque vamos a continuar y en primer lugar para ello necesitamos hacer la respectiva retroalimentación de la semana anterior para los que pues de repente no nos había quedado muy claro todo este tema de metodologías ágiles. La semana pasada nos fue bastante corto el tiempo, vamos a tratar de hoy sí avanzar y poder terminar de explicar lo que corresponde a metodologías ágiles para gestionar proyectos agroalimentarios. Entonces, jóvenes, antes de comenzar, por favor, les pido que me confirmen si están escuchando adecuadamente mi voz, por favor. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias también a los que levantaron la mano y a los que escribieron en el chat. Muchas gracias. Bien, jóvenes. Entonces, para no demorar mucho, porque realmente el tiempo que tenemos es bastante limitado, vamos a proceder con el respectivo feedback de la semana anterior, ¿sí? La semana anterior habíamos hablado un poco sobre la historia del Scrum y del manifiesto ágil, habíamos hablado sobre la importancia que tienen los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas, la importancia de tener un producto funcional, es decir, que se pueda consumir, usar, o en el caso de cómo empezó todo este tema de Agile o Agile, que es software que esté funcionando, pero en realidad nosotros en la industria alimentaria básicamente tenemos que hablar pues de un producto consumible y estable, ¿sí? Al cual nosotros podamos desarrollar. Y es importante primero llegar a eso antes que tener documentación extensiva, ¿no? Como ya recuerdan ustedes, en los proyectos predictivos, pues lo primero es tener una documentación exhaustiva para que todo lo planificado se pueda ejecutar. En el caso de nosotros es, en primer lugar, obtener un producto funcional y a partir de ello documentar los avances, ¿no? También hablamos sobre la importancia de involucrar a los clientes, ¿no? E inclusive habíamos hablado del famoso Product Owner, que era un representante del cliente dentro del equipo Scrum. Entonces, es importante que el cliente esté involucrado en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que la responsabilidad sobre las decisiones tomadas sea compartida con el cliente, también para no profundizar tanto en negociaciones contractuales, sino más en el involucramiento y en darle un producto útil al cliente, ¿no? De acuerdo a sus expectativas. También hablamos sobre la importancia de adoptar la respuesta al cambio como algo natural, como parte de la metodología Scrum. Eso antes de estar elaborando planes, ¿no? Eso es importante también, eso es lo que corresponde al manifiesto Agile o Ágil. Hablamos también sobre la definición de Agile, habíamos dicho de que cuando hablamos de un proyecto tradicional, nosotros lo que tenemos fijo y no podemos cambiar son prácticamente los requisitos, mientras que lo que sí podemos variar de repente son los recursos y las fechas, a diferencia de los proyectos ágiles o agile, que nosotros los requisitos son los que vamos cambiando, porque de hecho el alcance normalmente no está definido y hay mucha incertidumbre en los procesos. Sin embargo, lo que sí son fijos son los recursos y las fechas, ¿no? Los recursos a manera de un equipo Scrum y las fechas a manera de un sprint. En función al número de sprints necesarios, nosotros vamos desarrollando incrementos de los productos. ¿Ok? También habíamos hablado sobre las características de las metodologías ágiles y lo más importante de lo que habíamos dicho era justamente que nos permite construir un producto de forma incremental. No con partes por separado, sino en forma de incrementos y poder ir mejorándolo a través de el desarrollo de diferentes sprints.
Luego hablamos sobre la metodología Scrum y habíamos dicho, hicimos una pequeña dinámica para explicar un poco sobre los pilares de Scrum. Hablamos sobre la adaptación, que es muy importante, que asumamos la adaptación al cambio como algo natural, como parte de la metodología, la inspección, la importancia de autogestionar y autocontrolar nuestro trabajo y el de los demás miembros del equipo, y la transparencia, que implicaba con que todos tengan acceso a dar agregados de funcionalidad de acuerdo a el Sprint Backlog, pero tomando en cuenta de que el resultado del trabajo es del equipo, no hay rendimientos particulares aquí, sino más bien un rendimiento colectivo, y eso muchas veces generaba conflictos, ¿no? Luego hablamos sobre los sprints, que era un sprint, hicimos una dinámica con unas diapositivas en función a unos requisitos que yo les di, y ustedes trabajaron de manera autoorganizada, priorizando el trabajo, y completaron pues digamos, los requisitos que les pedí en función a cómo ustedes pudieron organizarse para poder llegar al resultado de este trabajo, ¿no? Súper importante la dinámica que realizamos, y nos permitió también darnos cuenta del concepto de mantener el latido, que no era otra cosa que el ritmo de trabajo estable que puede mantener el equipo a lo largo del tiempo, ¿no? O a lo largo del sprint. Entonces, era importante mantener el latido, y justamente eso se podía lograr con el compromiso de todos los miembros. Y luego hemos llegado a hablar sobre los roles dentro del equipo Scrum. Habíamos hablado un poco del Scrum Master, ¿sí? Que era más que nada un facilitador, diferente al director de proyecto, porque el director de proyecto de una u otra manera pues es el encargado de orquestar y dirigir el trabajo, mientras que el Scrum Master tiene una función más de facilitador, de permitir que el equipo autogestione su trabajo. Obviamente eso habla bastante bien del equipo en función a la autoorganización que ha logrado, también de la cohesión del equipo y de la coubicación de este. ¿Qué quiere decir eso? Que todos desarrollan los trabajos en un mismo espacio de trabajo. No es como en un proyecto convencional o tradicional, que pues una parte del equipo está trabajando por un lado, otra parte del equipo está trabajando por otro lado, a veces en actividades en paralelo, etcétera. Y aquí no se trabaja de esa manera. Aquí lo que nosotros buscamos es, entre todo el equipo, generar incrementos, ¿no? Entonces, en base a los tres pilares que habíamos mencionado, los miembros del equipo de desarrollo, pues, van a tender a generarse conflictos entre ellos, discusiones, van a necesitar, pues, que se les quite algunas trabas del camino, van a necesitar que se garanticen los espacios y los tiempos para poder reunirse y poder trabajar, y es justamente ahí donde ingresa la labor del Scrum Master, ¿no? El Scrum Master funciona como un facilitador, como un coach, como un coordinador, digámoslo así, y también se encarga pues de negociar de cierta manera con el Product Owner las demandas o requerimientos de los clientes. Pues, ¿no? El Product Owner es el que arma el backlog, el Product Backlog, perdón, que es una lista priorizada de funcionalidades que debería tener el producto en total, pero que esta lista pues no necesariamente se va a cumplir toda, sino que va a empezar cumpliéndose a través de los sprints, de acuerdo a cómo va priorizada, ¿no? Esta lista también dijimos que se iba a poder actualizar en cualquier momento, y básicamente el Product Owner cumple la función de representar al cliente dentro del equipo, más esto no excluye al cliente de poder participar en alguna validación de algún entregable, ¿sí? Entonces, eso es súper importante también. Entonces, hasta ahí habíamos avanzado en la sesión anterior, y ahora sí vamos a ver cuáles son los artefactos de Scrum. Muchos de ellos, o más bien todos, ya los he mencionado de alguna forma,
hace un momento, pero vamos a explicar en qué consiste pues estos artefactos de Scrum y por qué se le conoce como artefactos, ¿no? En primer lugar, el nombre artefacto viene desde una traducción de una especie de herramienta que nos va a servir para algo, ¿sí? Sin embargo, Scrum divide pues estos artefactos de Scrum en tres principales, ¿no? Que son el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos, ¿sí? El Product Backlog no es otra cosa que una lista, lo voy a escribir aquí en el chat para que ustedes tengan más o menos una idea, ¿ya? Es una lista priorizada de funcionalidades que debería tener el producto, ¿sí? Una lista priorizada de funcionalidades que debería tener el producto, ¿sí? Aquí, pues, ustedes me tendrían que, si lo vemos como un ejemplo, me tendrían que decir, pues, yo quiero que sea, por ejemplo, ¿no? Una bebida rehidratante, ¿no? Que contenga frutas exóticas, que sea dulce, pero sin azúcar, ¿no? Que esté presente o que se presente en envases de 500 mililitros. Se me ocurre de ese tipo de funcionalidades o características son las que nosotros vamos a ubicar en el Product Backlog, pero no redactadas exactamente así. A ver, Anayeli me dice que me escucha entrecortado. ¿Alguien más está con ese problema, por favor? ¿O todos estamos, o es un problema de Anayeli nada más? ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, profesor. Ok, Sí, ok. profesor. Anayeli, parece que es un tema de tus datos, aparentemente. Tus compañeros sí me escuchan, según lo que me mencionan. Bueno, gracias por la participación y por el feedback. Ok, bien, decíamos que hay una lista de funcionalidades que va a tener nuestro Product Backlog, en donde nosotros vamos a escribir de cierta manera todo lo que queremos que contenga nuestro producto. Pero ojo, yo les he puesto las funcionalidades escritas de una manera concreta, pero en el Product Backlog van las funcionalidades escritas en un formato de historia de usuario, así se llama, ¿ya? Ya les voy a explicar qué es una historia de usuario y cómo es que se redacta. Pero en resumidas cuentas, estas historias de usuario contienen las funcionalidades que les he presentado anteriormente, ¿sí? Entonces, basta con decir por el momento que el Product Backlog es una lista de todas las funcionalidades que a los usuarios les gustaría o que tienen como expectativa que el producto pueda tener, ¿sí? ¿Sí? Es una lista completa, general, de todas las funcionalidades que el producto podría tener. Ahora bien, habíamos hablado de los sprints, ¿cierto? Los sprints duran normalmente de 2 a 4 semanas. Sin embargo, ustedes no me dejarán mentir. Muchas veces, cuando nosotros tenemos un montón de trabajo, digamos que nuestro Product Backlog tenga 100 historias de usuario, ¿sí? O que, si lo regresamos al ejemplo que nosotros habíamos desarrollado, que ustedes no tuvieran que hacer 5 diapositivas, sino que tuvieran que hacer 100 diapositivas, ¿no? Entonces, en el tiempo que nosotros tenemos definido como sprint, probablemente no vamos a poder acabar con todo lo que se nos pide. Entonces, por eso les decía que el Product Backlog tiene que estar priorizado. Ahora, el equipo Scrum lo que hace es
tomar una cantidad limitada de funcionalidades del Product Backlog. ¿Sí? Por ejemplo, ahí les puse hace un momento algunas funcionalidades. Dice que sea una bebida rehidratante, que contenga frutas exóticos, que sea dulce pero sin azúcar y presente en envases de 500 mililitros. Bueno, la fórmula lo podemos ver en el primer sprint, pero el tema del envase es otra cosa que nos va a generar de repente un poco más de tiempo de estudio. Entonces, eso no lo podemos hacer en el primer sprint, lo vamos a dejar para el siguiente sprint. De tal manera de que todas estas funcionalidades del Product Backlog nosotros las priorizamos y escogemos las que vamos a poder realizar en el primer sprint. Y esas que hemos escogido conforman el Sprint Backlog. Es decir, de tener 100 historias de usuario de repente con 100 funcionalidades diferentes, ahora escoges 3 o 4 nada más que tú puedas desarrollar en el primer sprint. Obviamente, termina de desarrollar esas, coges las siguientes para el siguiente sprint y así sucesivamente. Entonces, de lo que se trata es, como les decía, de ir generando incrementos, ¿no? Tenemos un producto base y le vamos añadiendo mejoras. Obviamente, para poder obtener una bebida rehidratante sin azúcar, primero tenemos que formular la que sí tiene azúcar, para poder validar sus características y todo, y a partir de eso generamos el incremento ya sustituyendo el azúcar. ¿Sí? Entonces, hay todo un procedimiento que nosotros deberíamos hacer. Ahora, de repente la formulación con azúcar la hacemos en el primer sprint y el cambio del azúcar por stevia, por ejemplo, lo hacemos en el segundo sprint. ¿Sí? A eso se refiere el sprint backlog. El sprint backlog es simplemente los 2, 3 o 4 historias de usuario que nosotros hemos priorizado para el trabajo de este sprint. ¿Sí? Una vez que acaba el primer sprint, acaban con el sprint backlog y crean otra nueva sprint backlog tomando las funcionalidades del product backlog que siguen, ¿no? Y así sucesivamente. Una vez que ya ustedes han completado un sprint backlog, lo que han generado es un incremento en el producto, es decir, le han añadido valor a este producto. Y si hacen otro sprint, crean otro sprint backlog y cumplen con el sprint backlog, están generando un incremento más, ¿no? De repente, primero el producto fue con azúcar nada más, luego fue con stevia, luego fue con, qué sé yo, con vitamina C añadida, y luego fue de repente apto para celíacos, ¿no? Y después de repente le añadimos pues con antioxidantes, se me ocurre, ¿no? Poco a poco vamos añadiendo funcionalidades al producto. De hecho, ahorita hay un ejemplo muy puntual, no sé si ustedes han visto estas galletas Nutrihierro, que siempre las menciono en mis ejemplos de innovación. Las galletas Nutri-H, que son las Nutrihierro, que no son otra cosa que galletas con sangrecita, fortificadas en hierro, pues, empezaron con una fórmula estándar y ahora han generado un incremento, que ahora esas galletas Nutri-H también tienen DHA, ¿sí? Que es, digamos, un componente vital para el desarrollo neuronal, sobre todo en los niños, ¿no? Para poder desarrollar su cerebro, su sinapsis neuronal, y que puede de alguna u otra manera beneficiar y contrarrestar tal vez algunos de los daños que una eventual anemia podría generar en un niño, ¿no? Con el desgaste neuronal. Entonces, ahora le ha añadido ese incremento, y así como ese incremento le puede ir generando más incrementos en el producto. Entonces, estos son los artefactos de Scrum: el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos, ¿sí? Esto debe quedar también bastante claro. Y aparte, tenemos los eventos Scrum. Ahora sí, pongámonos en el hipotético caso de que nosotros vamos a empezar a trabajar un proyecto con Scrum, ¿sí? Obviamente, lo primero que debemos tener, que no aparece aquí, ¿sí? Que no aparece aquí, es el Product Backlog, ¿sí? Esto, quien se encarga de realizar el Product Backlog es el Product Owner, ¿sí? Él
realiza el Product Backlog y lo prioriza. Y a partir de ello se empiezan a generar los sprints, ¿sí? El primer sprint, que por ejemplo aquí dice un mes, tiene que empezar siempre por la derecha, con el sprint planning, ¿sí? El sprint planning no es otra cosa que tenemos el Product Backlog, ahí lo ven al Scrum Master ahí con su lista, ¿sí? Lista de Product Backlog, y nosotros vamos a decir, ya, de toda esta lista vamos a tomar 3 o 4 funcionalidades, es decir, vamos a elaborar el Sprint Backlog, ¿sí? Lo voy a escribir acá, Sprint Backlog. Entonces, esta reunión, ¿cuánto tiempo debe durar? Máximo unas 8 horas, máximo. ¿Puede durar menos? Sí. Disculpen. ¿Puede durar menos? Sí puede durar menos, pero como máximo puede durar 8 horas, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esta reunión del Sprint Backlog? Pues del Sprint Planning es elaborar el Sprint Backlog, ¿sí? Entonces, planeamos el sprint en primer lugar, el resultado es el Sprint Backlog. Luego, al día siguiente, porque ya pasaron las 8 horas de trabajo, al día siguiente, ni bien entramos, y va a ocurrir lo mismo todos los días hasta que termine el sprint. 15 minutos de reunión, que es conocida como reunión diaria o Daily Scrum. Reunión diaria Scrum, ¿sí? O Daily Scrum. ¿Qué se hace en esta reunión diaria? Básicamente lo que se hace es ordenar el trabajo del día. Lo que van a realizar de trabajo en este día se planifica en 15 minutos antes de empezar la jornada. ¿Sí? En 15 minutos. Obviamente, para poder hacer eso ya deben tener su Sprint Backlog. En función del Sprint Backlog dicen, bueno, entonces ya, tenemos que añadir esta funcionalidad. Para poder añadir esta funcionalidad, ¿qué trabajos tenemos que hacer? Todo esto, ok. Hoy día vamos a hacer este primer trabajo. Listo. ¿Sí? Eso es lo que se hace con el Daily Scrum. Una vez que ustedes han seguido en esa dinámica de trabajo, desarrollando el Sprint Backlog, van a llegar a un punto en el que ya completaron los entregables. ¿Sí? Ya completaron los entregables. Entonces lo que corresponde es un Sprint Review o una revisión del sprint. ¿Sí? Lo que corresponde es un Sprint Review o una revisión del sprint. ¿Qué es lo que se hace en esa revisión del sprint? Bueno, invitas a tu Product Owner más de repente el cliente, más obviamente el Scrum Master, más el equipo, ¿sí? Para validar los entregables. ¿Qué es validar los entregables? Que en un proyecto predictivo sería validar el alcance. Básicamente es obtener la aceptación formal del entregable por parte del cliente, se entiende, ¿no? Entonces, obtienes la aceptación formal del entregable. Obviamente, a veces no se acepta el entregable, ¿no? Entonces, en un proyecto predictivo, lo que normalmente se hace es una solicitud de cambio y se vuelve a rediseñar todo el trabajo. Y obviamente se tiene que buscar responsabilidades también de por qué el entregable no cumple con las expectativas del cliente. En un proyecto Scrum es un poco más difícil que ocurra eso, la no aceptación del entregable. ¿Por qué? Porque el cliente normalmente está involucrado en el trabajo. El cliente normalmente tiene un product owner que está ahí metido con el equipo y todo el tiempo está recibiendo retroalimentación de lo que se está trabajando. Además, los entregables de cada sprint
recuerden que son un producto funcional testeable. ¿Qué quiere decir un producto funcional testeable? Algo que ustedes pueden ver, que pueden consumir, que pueden utilizar, que por sí solo, si el proyecto se cortara en ese momento, el producto o el entregable puede existir como tal, ¿sí? A eso se refiere como un producto funcional testeable o lo que nosotros conocemos como MVP. ¿Qué es un MVP? Es un producto mínimo viable, ¿sí? Producto mínimo viable. Ese término lo van a escuchar hasta por las puras después, así que de una vez vayan aprendiéndolo. El producto mínimo viable es como decir su prototipo, ¿sí? Un producto que funciona, que cumple de repente no con los acabados del trabajo, pero por lo menos con la carnecita, con lo esencial del producto, con la funcionalidad esencial del producto. Y obviamente el cliente puede probarlo, asumiendo que sea una bebida, por ejemplo, una bebida de frutas, una bebida rehidratante, etc. Lo prueba y lo que va a decir es, de repente, va a servir para actualizar o refinar, como se llama, realmente refinar el backlog, ¿sí? El product backlog lo refina. Porque a veces, como el cliente ha estado trabajando con el equipo, el cliente tiene responsabilidad, de cierta manera, compartida con el equipo de trabajo Scrum. Entonces el cliente no te va a decir, no, ¿sabes qué? Vuélvelo a hacer todo de nuevo, porque en realidad el cliente ha participado de cómo lo has estado haciendo. Decir que se haga todo de nuevo implicaría que el cliente está dispuesto a asumir un nuevo costo. ¿Ok? Sin embargo, puede que el resultado no sea de repente lo que el cliente estaba esperando, porque pensaba o sentía o la expectativa que tenía es que haciendo las cosas de esa manera se iba a llegar a un entregable adecuado. Y después cuando pruebas el jugo dices, uy, está un poquito ácido, ¿no? Cuando ya tienes el producto mínimo viable. Entonces, lo que se hace simplemente es un refinamiento del backlog y se atiende esa nueva necesidad en el nuevo sprint, es decir, en el siguiente sprint. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos los entregables validados y ya hemos refinado, digamos así, nuestro product backlog, lo que hacemos es una reunión de retrospectiva, ¿sí? Retrospectiva del sprint. ¿Qué se hace en esta retrospectiva del sprint? Básicamente, se averigua el cómo se realizó el trabajo. Ya no es solamente que el entregable esté adecuado, que el cliente haya aceptado el entregable. En el sprint retrospective salen todos, cierran la puerta, queda solamente el equipo y entre el mismo equipo, de la mano con el Scrum Master les empieza a preguntar uno por uno cuáles han sido sus opiniones respecto a cómo se ha dado el trabajo en ese sprint. Y entonces, por ejemplo, para tomar un nombre, Sarita le dice al Scrum Master, ¿sabes qué? Yo tuve un problema para desarrollar esta funcionalidad, pero se acercó Herli y me ayudó a resolver este problema. En lo sucesivo, me gustaría que los trabajos que se me asignen sean trabajos para poder elaborarlos con Herli, porque él me ayudó, ¿sí? O de lo contrario, vamos tomando otro nombre. Martín, por ejemplo, está desarrollando una funcionalidad y viene Carlos y le dice, no, lo que estás haciendo está mal, invade su espacio y se genera un conflicto ahí y lamentablemente esa funcionalidad queda incompleta. Entonces, por más que se haya validado el sprint, porque se puede dar que se validen los entregables, pero alguna de las funcionalidades está incompleta. Sin embargo, no es visible por el cliente, también se puede dar eso, ¿sí? Entonces, Martín le dice al Scrum Master, ¿sabes qué? Por favor te pido que
intervengas aquí porque no quiero que se metan de esa manera en mi trabajo, ¿sí? Entonces, recuerden que la función del Scrum Master es funcionar como un coach para resolver este tipo de problemas o también para potenciar al equipo. Es decir, cuando las cosas funcionan de cierta manera, dar todas las facilidades para que se pueda seguir desarrollando e inclusive mejorando, ¿sí? Y cuando hay conflictos, solucionar esos conflictos y redistribuir al equipo de tal manera que permita que no haya afectación en los objetivos del sprint, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, en el sprint retrospective, básicamente ya no se analiza los entregables que se hicieron en el sprint, sino se analiza el clima de trabajo, se analiza cómo los integrantes interactuaron de cierta manera y también se pueden hacer sugerencias, ¿sí? Se pueden hacer sugerencias de cómo se podría abordar mejor el siguiente sprint. Entonces, las duraciones están ahí. El sprint review debe durar hasta 4 horas y el sprint retrospective hasta 3 horas, ¿no? Entonces, tranquilamente, el último día del sprint, el día 30 justo, pueden hacer estas dos reuniones tranquilamente, ¿no? Recordando siempre que en el trabajo sucesivo se debe hacer los daily scrum, ¿no? Las reuniones diarias de scrum. Entonces, eso dura 15 minutos y que antes de empezar cualquier sprint se empieza en el primer día con el sprint planning. ¿Ok? Entonces, estos son los eventos Scrum, ¿sí? Los eventos que se dan dentro de un sprint. Esto es muy importante de aprender y de usar. No es solamente aprenderlo, ¿ok? Hay que usarlo. Ahora vamos a hablar de algo súper importante que les mencioné hace un momento y que por favor quiero que me escuchen con atención. ¿Sí? Hay una diferencia entre épicas, características e historias de usuario. Ojo, estos son 3 términos que se utilizan mucho en Scrum. De hecho, recuerden que les había dicho que el Product Backlog y también obviamente los Sprint Backlog están conformados por historias de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Pues básicamente un texto que recoge de manera puntual cierta funcionalidad que el usuario quiere que se agregue al producto. ¿Ok? Eso es. Sin embargo, cuando el Product Owner va con el cliente no te va a dar de frente una historia de usuario o una característica, porque el cliente muchas veces ni sabe de que tú estás trabajando con una metodología Scrum. El cliente muchas veces no es del rubro. El cliente lo único que necesita es darte ideas que tú debes aterrizar. Este hecho de recopilar épicas, características e historias de usuario es semejante a un proyecto predictivo en el proceso de recopilar requisitos. Es prácticamente lo mismo, a diferencia de que después de haber recopilado los requisitos en un proyecto predictivo, obtienes una matriz de trazabilidad de requisitos y cuando recopilas requisitos en una metodología Scrum, lo que obtienes es el Product Backlog, ¿cierto? Entonces, son semejantes para cada uno de los proyectos, el resultado se maneja de manera distinta, sin embargo, ambos van a servir para definir el alcance de tu proyecto, ¿sí? Para definir el alcance de tu proyecto. Regresemos entonces a la recopilación de épicas, características e historias de usuario. Cuando ustedes, jóvenes, imagínense que para poder alinearnos un poco al ejemplo que está en pantalla, imagínense ustedes que ustedes son productores de calzado aquí en El Porvenir, en Trujillo,
¿sí? Ustedes tienen su fábrica de calzado y contratan pues a un equipo para que les desarrolle un proyecto con Scrum, y ustedes pues necesitan llevar su negocio a otro nivel, y por ende el Product Owner se les acerca y les pregunta ¿qué es lo que quieren ustedes para el proyecto? Y entre tantas cosas que tú le dices, le llegas a mencionar lo siguiente: quiero construir un sitio web, ¿se entiende?, que venda zapatos, ¿sí? Porque yo soy productor de zapatos, ya me cansé de tanto estar distribuyendo de manera, poniendo tienda aquí, tienda allá, me andan robando, hay mucha competencia, etcétera, etcétera, y ahora con este tema del COVID-19 ya no puedo ni vender, estoy perdiendo mucho dinero, necesito, para poder adaptarme a esta nueva normalidad y que mi negocio no quiebre, necesito construir un sitio web que venda zapatos, ¿sí? Entonces, esto que yo les acabo de decir, o que ustedes me acaban de decir a mí, constituye una épica, ¿sí? Digamos que la épica es el qué. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero esto, ¿sí? Pero no da mayor detalle, ¿sí? No da mayor detalle. Entonces, lo que tiene que hacer el Product Owner es, a partir de esa épica, empezar a desglosar. ¿Qué significa para usted, como dueño de negocio, como cliente, qué significa para usted tener un sitio web que venda zapatos? Ya. Yo creo que este sitio web, a ver, debe tener una pantalla principal informativa donde se anuncien todos mis productos. Ok, mostrar una pantalla principal informativa. También yo quiero conocer a mis clientes, entonces necesito que haya un registro de todos los usuarios que ingresan a mi plataforma. Y no solamente eso, sino que también ellos tengan un usuario y una contraseña y puedan ingresar a mi página a obtener algún descuento. Ok, entonces me estás mencionando característica, registro de usuarios, característica, login de usuarios. Aparte, quiero que en esa plataforma esté todos mis productos que yo tengo y que puedo producir. Ya, entonces eso significa que dentro de la plataforma va a haber un catálogo de productos, ¿sí? Aparte, quiero que a través de esa plataforma puedan comprar inmediatamente y pagar en línea. Entonces, y puedan comprar varios productos a la vez. Ya, ¿eso qué significa? Que va a haber un manejo del carrito de compras en la página para que puedan añadir varios productos, y aparte, esa página debe tener pagos en línea. Bien, entonces lo que era una épica que decía, quiero construir un sitio web que venda zapatos, se transformó en 6 características: mostrar una pantalla informativa, tener un registro de usuarios, tener un login de usuarios, que se presente el catálogo de productos con sus precios, obviamente, que se puedan añadir estos productos al carrito y que se pueda hacer pagos en línea. Esas son las características que va a tener la página web. Ahora, vamos con la primera característica. ¿Qué significa mostrar una pantalla principal informativa? Ok. Y aquí, ustedes se tienen que poner en los zapatos del cliente de esa empresa, ¿sí? Es decir, la persona que va a ingresar a esta página a comprar zapatos. Se ponen en el lugar de ellos y dicen lo siguiente: bueno, como comprador de zapatos, me imagino, quiero acceder a la página principal para ingresar al sitio web, ¿ok? Entonces, para ingresar a este sitio web, como cliente o como comprador, yo lo que necesito es que de frente el enlace me lleve a la página principal, ¿no? Que haya una página principal y que me lleve a esa página principal. No quiero ingresar y que me salga, pues, de repente números de contacto,
o que me salga de repente quiénes somos, no, 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 no. Quiero que me salga, cuando ingreso al sitio web, la página principal del sitio web. No quiero páginas secundarias. No quiero que de frente me salga el catálogo, no quiero que de frente me salga el carrito de compras, no, no. Quiero que me salga de frente la página principal. ¿Ok? ¿Qué más significa eso? Como comprador, quiero ver información especial para ver las ofertas actuales. Es decir, quiero que en esta página principal yo pueda tener acceso a las ofertas que hay. Ahora, de estas dos primeras historias de usuario, para mí como comprador de zapatos, eso es lo que significa mostrar una pantalla principal informativa. Ojo, el dueño de la empresa de zapatos, o sea, ustedes, los productores de zapatos, te va a dar solo máximo hasta características. El resto, lo que está con verde, que son las historias de usuario, tienen que ser construidas por el product owner o también por el equipo. Pero la priorización de ellas sí le corresponde al product owner, ¿ok? Entonces, tenemos otra característica, perdón, ¿sí? Que es registro de usuarios. Entonces, ustedes se ponen en el lugar del comprador y dicen, como comprador de zapatos, quiero poder registrarme como un nuevo usuario para poder tener más accesos al sitio web, de repente alguna oferta o algo, ¿sí? Y otra historia de usuario podría decir, como comprador, quiero poder registrarme con mi cuenta de Google. Ajá, eso es otra cosa. O de repente con mi cuenta de Facebook de frente. Esa es otra cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de las características, nosotros extraemos funcionalidades. ¿Sí? De las características, nosotros extraemos funcionalidades. Entonces, para poder dejar más claro este tema, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elaborar las historias de usuario y las características de una épica que yo les voy a dar, ¿sí? De una épica que yo les voy a dar. El trabajo, por favor, va a ser en grupo y quiero que ustedes me hagan saber si están escuchándome adecuadamente ahorita para poder empezar con el trabajo. ¿Estamos claros? Vamos a empezar con el trabajo. ¿Estamos todos conectados y en sintonía, por favor? Sí, profesor. Ok, ok. A ver, los demás. ¿Estamos todos claros para poder empezar la dinámica? Sí, profesor. Perfecto. Profesor, Sí, te escucho, Carly. si no hay algunos de mis miembros de mi equipo, ¿qué voy a hacer? ¿Lo haré solo? Sí, no hay problema. Lo ideal sería que sea en grupo para que puedan discutir entre ustedes, pero si no están sus miembros de equipo, no hay ningún problema, lo pueden trabajar solos también. De hecho, no es que les estoy pidiendo que me hagan 100 historias de usuario. Solamente quiero que me demuestren que pueden desdoblar una épica en características y en historias de usuario. ¿Sí? Para ello, les voy a pedir que tomen una hoja de papel, por favor, todos, ¿sí? Tomen una hoja de papel todos, me avisan cuando ya tienen la hoja con su lapicero a la mano. Ya, perfecto. Me avisan cuando ya están listos, por favor, para empezar. Como les digo, este trabajo lo pueden hacer de manera individual, lo pueden hacer de manera grupal. En realidad no interesa mucho, lo que sí interesa es que todos comprendan el concepto de transformar una épica en historias de usuario. ¿Ok? Me confirman, por favor, si ya están listos con una hoja de papel y un lapicero. ¿Ok? Ya veo algunos que están
¿Que ya están preparados? Sí, perfecto. Ok, ok. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar una épica. Del rubro, obviamente. ¿Sí? Yo les voy a dar una épica. Y ustedes van a extraer dos características nada más, ¿ya? ¿Sí? Van a extraer dos características y a cada característica le van a extraer historias de usuario. ¿Sí? Le van a extraer historias de usuario. ¿Cuántas? Las que ustedes gusten. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cinco, lo que ustedes gusten. ¿Ok? Pero solamente a dos características de la épica que yo les voy a dar. Repito, yo les voy a dar una épica y ustedes de esa épica extraen dos características. Y de esas dos características, de cada una, van a construir historias de usuario. Recuerden, por favor, observar en la pantalla la forma en cómo se redactan las historias de usuario. ¿Ok? La forma en cómo se redacta. ¿Sí? En todo caso, por ejemplo, si hablamos de un jugo, si hablamos de una bebida, ustedes de repente pueden cambiar la palabra comprador por consumidor y también es válido, ¿sí? Pero la estructura es la que se debe mantener, ¿ok? Como consumidor quiero esto para poder lograr eso, ¿ok? Como consumidor quiero esto para poder lograr esto. Esa es la estructura de la historia de usuario, ¿ok? Entonces, yo en este momento les doy la épica y ustedes extraen dos características y a cada característica le extraen sus historias de usuario. Yo voy a escribir la épica a través del chat y también la voy a mencionar y les voy a dar 10 minutos para que puedan extraer todas las historias de usuario que ustedes puedan, ¿sí? Una vez que pasan los 10 minutos, por favor, le toman una fotografía a lo que han trabajado y lo suben al grupo de WhatsApp, ¿ok? Repito, la forma de presentar esto es, una vez que ustedes han terminado el trabajo, le toman una fotografía y lo suben al grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Por favor, ¿estamos todos claros con las indicaciones? Necesito que me confirmen eso. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. ¿Los demás estamos claros? ¿Se entendió cuál es la dinámica que vamos a desarrollar, por favor? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Bien, gracias, gracias. Entonces, en este momento voy a escribir la épica, perdón. ¿Ya? Épica. Es... Ok. Ahora les voy a lanzar la épica, son 2:20, exactamente 2:30. 2:30, retomamos por favor la comunicación. La épica es, quiero tomar una bebida de frutas que no me engorde, ¿ok? Quiero tomar una bebida de frutas que no me engorde. Por favor, ahí tienen la épica, ustedes construyan las características y las historias de usuario. Nos encontramos 2:30.
Muy bien, jóvenes, vayan colocando por favor sus capturas de sus trabajos a través del WhatsApp. Ya se cumplió el tiempo, por favor. A ver, sus historias de usuario. Hagan los envíos, jóvenes. No es necesario que estén terminados. Envíen hasta donde hayan avanzado, por favor. Bien, jóvenes. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, sigan enviando, veo que están cargando algunos trabajos. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, no es tan sencillo como decir quiero esto o quiero otra cosa en el trabajo, ¿cierto? En la funcionalidad del producto, sino que más bien hay que tener bastante tino y bastante, digamos, capacidad de deducción de lo que quiere el cliente en sí. Hay que aprender a leerlo, porque realmente a veces nosotros cometemos el error de interpretar las cosas desde nuestra óptica. Si yo les hubiera puesto como trabajo que yo les dé esa épica que les mencioné y ustedes me hubieran dicho, o yo les hubiera dicho, ¿sabe qué? Pónganme en su opinión qué significa eso, hubiera sido más fácil. Sin embargo, estas características y estas historias de usuario, cuando te pones en los zapatos del usuario, se hace un poco complejo de entender en sí qué es lo que significa, porque podrían haber muchísimas variables que podrían influir de repente en lo que tu usuario eh, realmente quiere, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubiera sido lo más adecuado? Que después de que yo les dé la épica, ustedes tengan la oportunidad de preguntarme para mí qué significa, por ejemplo, que no me engorde, qué creo que debe tener. De repente, que no tenga azúcar o que tenga edulcorante, qué tipo de edulcorante me gustaría, porque hay algunos que son hepatotóxicos, otros son más naturales, y a las finales eso afecta también en el costo-beneficio del producto y afecta definitivamente pues en toda la cadena de valor del producto, ¿no? Entonces es mucho más complejo que simplemente ponernos pues a pensar, sí, y yo creo que es esto, ¿no? En realidad, tratar de ponerse en los zapatos del consumidor es lo complicado, ¿no? Por ejemplo, aquí me hablan de buena digestión, ¿no? Ya, de ahí me han puesto a comprar una bebida de fruta que no engorde, pero ¿qué significa eso? Pues, que no engorde, ¿qué significa? ¿No? Que no engorde, ¿qué significa? Ese es el tema. Sí, estoy viendo ahorita los ejemplos que han considerado. Ajá, que tenga diferentes sabores, por ejemplo. A ver, de engorde nos pasamos a sabores. Entonces, es muy amplio en realidad, ¿no? Eh, luego también dice,
que el consumidor quiera que el producto sea cómodo, me imagino, ¿no? Que el producto no sea costoso. A ver, que sea saludable, ¿no? Que sea endulzado con stevia. Entonces, todas esas funcionalidades que nosotros podemos incluir de repente en este corto tiempo, que en realidad pues es lo que podemos otorgarle para hacer el pequeño ejercicio, nos van a llevar a pensar de que realmente requerimos de la participación del usuario o en este caso del consumidor directo para poder nosotros diseñar nuestros productos. No es tan sencillo como decir, pues, quiero algo que no me engorde y ya está, ¿no? Porque recuerden que nuestros proyectos van a generar operaciones de producción masivas, ¿no? Van a generar operaciones de producción masivas que no van a lanzar al mercado un productito, van a lanzar lotes de lotes, ¿no? Y tiene que ser aceptado por una gran comunidad. Entonces, eso es un poco lo que se hace para poder definir las historias de usuario. Ahora, ¿cómo transformamos estas historias de usuario en el Product Backlog? Simplemente las juntamos todas las que están en color verde las juntamos, toditas, que no nos quede afuera ninguna. Y a partir de eso empezamos a priorizar. Estas se tienen que hacer primero, estas otras se tienen que hacer después, etcétera, etcétera. Y de esa manera ya tenemos un Product Backlog definido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esto en la industria alimentaria? En primer lugar, nosotros debemos partir de una historia de usuario, ¿sí? Obviamente estamos viendo que para llegar a la historia de usuario tenemos que hacer todo un procedimiento a partir de épicas que nos va a dar nuestro cliente o consumidor. Llegamos a historias de usuario y hacemos pues nuestros eventos Scrum, ¿no? Tenemos toda nuestra planificación del sprint, tenemos nuestras daily meetings, tenemos nuestros sprints de revisión y tenemos nuestra retrospectiva del sprint también. Entonces, en función a todo eso, lo que nosotros vamos a lanzar y vamos a buscar es llegar a un producto mínimo viable, ¿sí? Que es un producto básico, como ustedes verán en el arbolito, que tiene ciertas cosas interesantes que hemos logrado traducir de nuestro cliente, pero que en realidad no goza de detalles, ¿sí? No goza de detalles. Y en función a cómo vayamos avanzando en los sprints, vamos a ir añadiendo funcionalidades o incrementos o mejoras, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestro producto completo. En la industria alimentaria, básicamente lo que vamos a buscar es hacer eso. Vamos a tratar, o lo que vamos a hacer es, en función a esta épica de la cual partimos, que muchas veces es la necesidad, ¿sí? Es una épica decodificada a partir de una necesidad. Nosotros generamos historias de usuario, luego productos mínimos viables, y luego vamos añadiendo incrementos hasta llegar a un producto terminado, ¿cierto? Entonces, nuestro proceso de innovación se va a enmarcar en esto, ¿sí? Se va a enmarcar en esto. ¿Que la innovación sigue un ciclo? Sí, perfecto. Y todo ese ciclo tiene que estar enmarcado en esto que acabamos de mencionar, ¿cierto? Tiene que haber investigación, tiene que haber desarrollo y tiene que haber el proyecto en sí de innovación. Todo eso tiene que estar enmarcado en esto y para ello pues se van generando muchos sprints, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un modelamiento Scrum para proyectos agroalimentarios? ¿Sí? Esta es una propuesta de quien les habla. Yo he trabajado ya varios proyectos bajo Scrum y los he trabajado de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, por favor, es que esto no es algo rígido, ¿sí? Sino que simplemente he tomado la metodología Scrum y la he adaptado a la industria alimentaria.
agroalimentaria en realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos Scrum en proyectos agroalimentarios? En primer lugar, lo que nosotros siempre vamos a tener que definir como punto de partida es nuestro Product Backlog, ¿sí? Y a partir de ese Product Backlog vamos a generar sprints, ¿sí? Pero aquí también se va a generar lo que yo llamo etapas o lo que vendría a ser en sí, lo voy a poner aquí en el chat, etapas o lo que vendría a ser en sí grupos de iteraciones. ¿Qué quiere decir grupos de iteraciones? Que estas iteraciones van a ir orientadas a desarrollar un determinado tipo de incrementos. Porque en la industria alimentaria, nosotros hablamos de una cadena de valor completa, que incluye no solamente el proceso del alimento, sino también incluye procedimientos, ¿sí?, complementarios, incluye también formas de hacer las cosas, incluye metodologías, ¿sí? Incluye aspectos en los cuales se agrega valor al producto. Entonces, de esa manera, nosotros no podríamos decir que el incremento lo vamos a generar de golpe, ¿sí?, en todos los aspectos del producto, sino más bien lo que vamos a hacer es generar grupos de iteraciones orientados a generar incrementos de un determinado tipo que sería una base y sobre eso vamos trabajando, ¿ok? Entonces, esta primera etapa que nosotros vamos a afrontar, que es la etapa básica y es la etapa en la que principalmente nosotros estamos inmiscuidos en el proceso de innovación alimentaria, es justamente generar grupos de iteraciones como una etapa de formulación. Es decir, primero establecemos la base. A través del trabajo de sprints consecutivos, vamos a orientarnos en generar los incrementos necesarios en la fórmula, ¿sí? Primero desarrollamos la fórmula. Luego pasamos al prototipo, es decir, ya no solamente definimos la fórmula, sino que a partir de esa fórmula le vamos generando los incrementos accesorios, que es algo que trabajamos mucho cuando ya tenemos la fórmula nosotros definida, ¿no? Una vez que hemos definido nuestra formulación, a partir de eso generamos los incrementos accesorios, que son modificaciones en el envase tradicional, modificaciones en el etiquetado, modificaciones, pues, en varios aspectos, en realidad, del producto que nosotros también hayamos definido dentro del Product Backlog, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestra etapa de formulación definida, pasamos a la etapa de prototipado que les acabo de mencionar, en donde generamos ya los productos mínimos viables, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en los primeros sprints, el producto mínimo viable todavía no va a aparecer. ¿Por qué? Porque todavía está en etapa de concepción el proyecto. No vamos a obtener en sí un producto o un entregable que tú lo puedas colocar en el mercado. ¿Vas a obtener un entregable funcional? Sí. ¿Cuál es ese entregable funcional? Una fórmula que haya recogido los requerimientos del sprint. Por ejemplo, si hablamos de un néctar, vas a obtener néctar, ¿sí? Vas a obtener néctar con determinadas funcionalidades que tú hayas definido. De repente, un néctar tradicional. A partir de ese néctar tradicional, que, ojo, no está envasado, simplemente estamos hablando de líquido, que es la fórmula del producto, ese es un entregable que nos va a permitir, a partir de ahí, desarrollar incrementos. De repente sustituir el azúcar, por ejemplo, que es lo más común, ¿no? De repente, cuando hablamos de lácteos, descremar, o de repente prolongar vida útil, etc. En realidad, en todos los productos, ese tema de la vida útil también tiene mucho que ver con esto. Entonces, vamos generando incrementos
que nos van a dar entregables tangibles. Nosotros podemos observar, podemos ver y podemos probar estos entregables tangibles. Pero estos entregables tangibles no necesariamente son productos mínimos viables todavía. Se va a hacer producto mínimo viable cuando ya lo tengas dentro de un envase. Entonces, en la etapa de prototipado es donde tú ya le pones el envase. ¿Sí? En la etapa de prototipado es donde tú ya le pones el envase y empiezas a trabajar sprints en función de los incrementos que puedes desarrollar en este prototipo, definitivamente, ¿no? Para tener una idea, de repente al inicio pues empiezas con un entregable básico en un envase de plástico y después decides generar un incremento a un envase de vidrio de repente, o haces modificaciones de etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente vas a tener productos mínimos viables, todos funcionales, todos testeables, todos probables, digámoslo así, observables, tangibles. Y a partir de ya tener estos productos mínimos viables, empiezas ya a viabilizar el proyecto de innovación, en donde tú ya empiezas a hacer ajustes más que nada de costo-beneficio, ¿sí? O de calidad-precio. ¿Para qué? Para que lo que tú estás elaborando, que lo has hecho muy bien, que has llegado ya a una etapa, digamos, de prototipo, lo puedas hacer mediante un proyecto o mediante una parte del proyecto que te permita generar beneficios con lo que tú has creado. Porque de nada va a servir, ojo, de nada va a servir que tú hagas un desarrollo de proyecto, de producto, y al final tengas un producto maravilloso que nadie te va a comprar. ¿Sí? Entonces la viabilización es muy importante. Y aquí es donde entra otra de las grandes diferencias, por ejemplo, de los proyectos predictivos a los proyectos ágiles, ¿no? Proyectos tipo Scrum. Los proyectos predictivos, como ustedes saben, en el anteproyecto vemos la viabilidad del proyecto desde el papel, desde la planificación. Mientras que cuando trabajamos un proyecto tipo Scrum, la viabilización viene después de haber hecho todo, después de ya haber obtenido el prototipo. A partir de ahí ya empezamos a hacer documentación y empezamos a ver que realmente el proyecto puede ser viable. Obviamente, antes de empezar el proyecto, tienes una idea de que puede o no puede ser viable, de quién podría ser tu mercado, de cuánto aprox podría costarte hacer todo este proyecto. Tienes una idea, pero no tienes nada claro, ¿sí? Como les decía, los proyectos ágiles lo que buscan es trabajar en el camino sobre ideas, ¿sí? No tienes un alcance definido, no tienes requisitos definidos en sí, tienes ideas de ello, pero no tienes el requisito totalmente definido. Entonces, en esta etapa de viabilización, ahí es donde tú ya transformas todo lo que tú has producido y has generado a través de tu prototipo en algo que va a ser rentable y de lo cual puede partir un negocio, de repente a partir de startup en adelante, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros hacemos modelando con Scrum proyectos agroalimentarios. Ahora, existe también lo que nosotros hemos trabajado, y esto es totalmente válido, y de hecho en la 7ª edición de la guía del PMBOK va a aparecer, los famosos proyectos híbridos, que trabajan sobre una base de planificación, pero el desarrollo de productos lo hacen de manera iterativa, lo hacen de manera ágil, ¿sí? Entonces, nosotros entramos en esa categoría en vista de los proyectos que ustedes han desarrollado, porque muchos de los proyectos que ustedes han desarrollado incluyen implementación, incluyen equipamiento, incluyen montajes de plantas, etc. Esa parte se tiene que hacer bajo enfoque predictivo y el desarrollo del producto bajo enfoque ágil. Pero existen proyectos que solamente tienen que ver con el desarrollo del producto. Entonces ahí lo que conviene es un enfoque ágil. Y hay proyectos que solamente tienen que ver con implementaciones de planta, ampliaciones, construcciones. Entonces solamente conviene trabajarlo de manera predictiva. Entonces,
tenemos esas tres opciones de trabajo que nosotros podemos implementar. ¿Cuál es la más válida? Depende. ¿De qué depende? Del tipo de proyecto. Del tipo de proyecto. ¿Sí? Cada proyecto es único, recordemos eso, ¿no? Entonces, el modelamiento Scrum para proyectos agroalimentarios se trabaja de esta manera. Y aquí les presento en resumidas cuentas a todos los actores y a todo el flujo de trabajo simplificado de Scrum, ¿sí? Empieza con el Product Owner, priorizas tu backlog, en el Sprint Planning Meeting haces tu Sprint Backlog, el Sprint Backlog va a desarrollarse en iteraciones de 2 a 4 semanas y pues va a haber reuniones diarias de Scrum. Al finalizar cada iteración vas a tener un Sprint Review y vas a tener un Sprint Retrospective, ¿no? En el Sprint Review lo que vas a tener es el qué es lo que has hecho, cuál es el entregable, y en el Sprint Retrospective vas a tener el cómo se ha trabajado, ¿no? E inclusive por los colores de los dibujitos de las personas que están ahí, ustedes pueden definir quién participa en qué reuniones, ¿sí? Se van a dar cuenta de que en muchas de ellas participan todos los integrantes. Y luego está lo que nosotros conocemos como bar down chart, que es una curva de finalización del trabajo, digámoslo así. Pero eso se ve más ya cuando estamos en la parte de ejecución. Entonces, por lo pronto, las metodologías ágiles para nosotros las vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí. Preguntas, jóvenes, preguntas. Quiero, por favor, que me hagan sus preguntas. Lo voy a dejar acá en el flujo de trabajo Scrum para que puedan preguntar. Sus preguntas, por favor, al respecto de las metodologías ágiles para la gestión de proyectos agroalimentarios. Recuerden que les he dado a ustedes una plantilla para que desarrollen su trabajo final, ¿cierto? Les he dado una plantilla. Entonces, en esa plantilla hay una diapositiva que tiene que ver con la parte ágil del proyecto. Por favor, antes de completar eso, denle una revisada a estas diapositivas para que sepan lo que hay que hacer. En realidad no es mucho, me parece. Una es definir el equipo Scrum, que eso lo pueden hacer rapidísimo. En segundo lugar, tiene que ver con el backlog, me parece, y en tercer lugar es con hacer el flujo de trabajo, que probablemente lo van a trabajar de esta manera, como ustedes lo están viendo, ¿no? Y eso sería básicamente todo el entregable que tenga que ver con metodologías ágiles, porque no vamos a profundizar mucho en esto, ya que probablemente en el futuro ustedes en la parte práctica van a poder trabajar bajo estas metodologías. ¿Ok? Bien, jóvenes. Por favor, si hubiera alguna pregunta, me hacen saber. Si no, también me avisan, me dicen si está todo claro, para poder cerrar con esta sesión y dar las indicaciones de la siguiente sesión y de los trabajos que vienen hacia adelante. ¿Me avisan, por favor? ¿Está claro? ¿No está claro? Si tienen alguna pregunta, me hacen saber. Si no tienen preguntas, me avisan. Ok, Elmer, gracias. Gracias, Elmer nos dice que está todo claro. Perfecto. Todo claro, profesor. Gracias, Sarita. Gracias. Todo claro, profesor, gracias. Gracias, Herly, también. Ana, también, gracias. Perfecto. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Gracias también por su participación activa. Gracias, Leti, también. Gracias, jóvenes. En todo caso, cerramos esta sesión, ¿sí? Y les voy a dar, pues, las indicaciones ya de la sesión que vamos a tener a partir de este momento. Bueno, de aquí tenemos clase, me parece, a las 5 de la tarde, si no me equivoco, procesos de frutas. Hay un grupo que tiene que exponer
Ya les voy a dar las indicaciones al respecto y también sobre el trabajo de la siguiente semana para que esté todo claro, ¿ok? Muy bien, jóvenes, les agradezco por su participación y espérenme un minutito para poder darle las indicaciones finales, ¿ok? Gracias.